Buenos días, mi nombre es Julio Díaz y soy doctor en Ciencias Físicas. Soy el director de la unidad de referencia en cambio climático, salud y medio ambiente urbano, que recientemente ha creado el Instituto de Salud Carlos III. Y mi objetivo de hoy es hablar sobre cambio climático y salud, cómo el cambio climático lleva afectando nuestra salud desde hace bastantes décadas. En principio, uno de los conceptos que tenemos que aclarar y que está bastante confundido a veces es la diferencia que hay entre el efecto de invernadero, lo que es el calentamiento global, y lo que es el cambio climático, que son cosas diferentes. El efecto invernadero es un proceso físico mediante el cual, debido a que hay una acumulación de gases que se llaman de efecto invernadero, es decir, gases como el CO2 o como el metano, permiten la entrada de la radiación de onda corta que emite el Sol, pero no permiten la salida de la radiación de onda larga que emite la Tierra. El Sol está a 5.500, su superficie, 5.500 grados, y emite en un color, una longitud de onda que vemos fundamentalmente en los tonos naranja y amarillo, por eso el Sol es naranja y amarillo. Esa longitud de onda atraviesa la atmósfera prácticamente en su totalidad y calienta la Tierra a 15 grados. La Tierra emite en función de esos 15 grados. Como es una temperatura mucho más fría que la del Sol, lo hace en una longitud de onda larga. Esa longitud de onda larga no puede salir, se queda retenida por lo que llamamos gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuanto más gases de efecto invernadero hay, cuanto más CO2 hay, cuanto más metano hay, más es la energía que se queda retenida. Y por lo tanto esa energía retenida produce un aumento de la temperatura, que es lo que se llama el calentamiento global. A la vez, esa energía acumulada, esa subida de la temperatura, tiene otros efectos, además del calentamiento, que es que aumenten, por ejemplo, los eventos meteorológicos extremos, que es que aumenten, por ejemplo, las sequías, que aumenten las inundaciones. Todo eso es el derretimiento de los casquetes polares, el aumento del nivel del mar. Todo eso es lo que llamamos cambio climático. Todos esos factores que van asociados a ese calentamiento global. Desde el punto de vista de su impacto en salud, y si nos centramos primero en el tema del calentamiento global, estamos viendo cómo ahora mismo estamos lo que se llama en un punto prácticamente de no retorno. Es decir, como consecuencia de que cada vez hay más CO2 en la atmósfera, hemos pasado de los 350 ppm que podía haber en los años 50, 1950, estamos ya por encima de los 420 ppm en algunos casos. Ese aumento está produciendo fundamentalmente un incremento de temperatura. Ese incremento de temperatura, como se puede ver en esta gráfica, está ya prácticamente, es muy probable que en los próximos 5 años ya haya años que estemos 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Es decir, la temperatura está subiendo, y no solamente que la temperatura esté subiendo, sino que va a seguir subiendo. El incremento de la temperatura es prácticamente imparable. Lo único que se puede hacer es intentar que esa subida de las temperaturas sea más o menos importante, que nos quedemos en 1,5, que parece totalmente improbable, en 2, que parece totalmente improbable, o que nos vayamos, según nos están diciendo los últimos estudios de modelos climáticos, a prácticamente 3 grados. 3 grados en el incremento de la temperatura media, pero los extremos van a subir mucho más. Es decir, en España, como luego veremos, estamos hablando ya de incrementos de temperatura en algunos lugares de los años 80 a esta parte de más de esos 3 grados. Por lo tanto, estamos, como decimos, en un punto en el que podemos retomar y estabilizar la Tierra, o podemos entrar en lo que se llama un punto de no retorno. Es decir, nunca hemos estado ahí y no sabemos qué consecuencias puede tener. Desde el punto de vista de la salud, como veíamos antes, uno de los principales problemas que hay es el incremento de las temperaturas. Ese incremento de las temperaturas tiene como consecuencia que se están derritiendo ya los glaciares, y el nivel del mar está subiendo, como consecuencia de dos factores. Por uno, este agua que llega de los glaciares, del derretimiento de los casquetes polares, y el aumento que produce el nivel del mar como consecuencia, el aumento de volumen como consecuencia del aumento de la temperatura. Por lo tanto, ese incremento del nivel del mar va a tener consecuencias claras. Por un lado,
va a subir el nivel del mar, se van a anegar lugares costeros, donde están la inmensa mayoría de las ciudades, en los valles de los ríos se van a anegar, por lo tanto, eso va a producir, como luego veremos, un desplazamiento de población. Y además da la casualidad que precisamente es en los valles de los ríos donde están las zonas más fértiles, por lo tanto, ese incremento del nivel del mar está produciendo esa salinidad que se está viendo en algunos lugares, en pozos donde antes había agua dulce, ahora hay salada, es decir, los problemas relacionados fundamentalmente con la alimentación van a ser especialmente importantes, además de esos de desplazamiento de población. Ya, por ejemplo, la ciudad de Yakarta ya se está viendo, se está pensando en su traslado a lugares que no se vean anegados por el cambio climático. Por otro lado, esos fenómenos meteorológicos extremos van a traer como consecuencia pues, inundaciones. Tenemos las imágenes de estas inundaciones que han ocurrido en el Levante español pues, prácticamente año tras año. Pero además lo que ocurre en el cambio climático es que van a haber eventos meteorológicos extremos, es decir, que vamos a pasar de inundaciones a sequías y de sequías a inundaciones. Esas sequías tienen un claro incremento, un claro impacto en salud. Por un lado, esas sequías se está viendo que se están relacionando con problemas cardiovasculares, con problemas respiratorios, se está relacionando con problemas a nivel de enfermedades relacionadas con la calidad del agua, se están relacionando con el aumento de los incendios forestales, se está relacionando también con causas como ansiedad, depresión, estrés. Por lo tanto, el tema de la sequía no es simplemente falta de agua. Su impacto en salud es muy importante. Nosotros tenemos hecho un estudio en España en el que se ve para las distintas provincias españolas cómo este incremento de la sequía se relaciona a corto plazo o a medio plazo con un mayor riesgo de mortalidad por causas respiratorias y por causas cardiovasculares. Por otro lado, veíamos el incremento de los incendios forestales. Los incendios forestales cada vez son, digamos, más graves. Eso tiene una consecuencia clara. Por un lado, no solamente que se pierda biodiversidad, sino que también se está viendo cómo las personas que se exponen al humo de los incendios forestales ven afectada su salud. Pero no solamente en las proximidades de los incendios. Nosotros hemos visto cómo incendios alejados 100, 200, 300, 400 kilómetros de una ciudad, de una región poblada, de una ciudad, producen un incremento de la mortalidad por causas cardiovasculares y por causas respiratorias. Se está viendo, por ejemplo, este verano pasado, que los incendios que se han producido en Estados Unidos han tenido una clara incidencia, por ejemplo, en la calidad del aire que se estaba respirando en Europa. Por lo tanto, el tema de los incendios forestales no es un problema local, sino que tiene una importancia a nivel, digamos, global. Por otro lado, se va a producir, o se está produciendo, o se ha producido, sobre todo desde los últimos 30-40 años, un incremento de las olas de calor. Y de las olas de frío, como luego veremos. Las olas de calor tienen una clara incidencia en la mortalidad. Si nosotros dibujamos aquí en el eje de las X, en esta gráfica, ponemos la temperatura y en el eje de las Y ponemos la mortalidad diaria, vemos que esto tiene prácticamente una forma de V. Hay una temperatura para la cual la mortalidad es mínima, que se llama temperatura de mínima mortalidad, y luego hay otra temperatura a partir de la cual esto representaría la mortalidad por calor, esta representaría la mortalidad por frío, y decía que hay una temperatura a partir de la cual este incremento de la mortalidad es brutal, es decir, se dispara. Este aumento es lo que nosotros llamamos una ola de calor, y esta temperatura a partir de la cual se dispara esa mortalidad es lo que se llama temperatura de disparo de ola de calor. Esta temperatura varía de un lugar a otro. Por ejemplo, tenemos aquí en Madrid, esta temperatura es 36,5 grados, pero en Córdoba es 40 grados y en Coruña es 26 grados, 30 es en Barcelona. Por lo tanto, eso es lo que produce a partir de esa temperatura, es cuando empieza a producirse un incremento brusco de la mortalidad por calor. Cuando nosotros decimos mortalidad asociada al calor, normalmente no es por golpe de calor. O sea, el golpe de calor, es decir, que una persona sana muera por su exposición al calor,
Eso ocurre muy pocas veces. Lo que normalmente hacen las olas de calor es agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Es decir, personas que ya tienen, sobre todo ancianos y ancianas, que ya tienen una patología de base, lo que produce esta ola de calor es ese agravamiento de esas enfermedades circulatorias, como decimos, respiratorias, a nivel de neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, todo ese tipo de enfermedades se ven agravadas durante un episodio de ola de calor y puede hacer que en algunos casos aumente la mortalidad precisamente por agravamiento de esas patologías. Como decíamos, en el año 2003 en España se produce una ola de calor que durante los primeros 15 días de julio deja un exceso de mortalidad de 6.600 personas. 6.600 personas en apenas 15 días por, fundamentalmente, muertes por agravamiento de otras patologías, como veíamos antes. En toda Europa fueron 70.000 muertes las que se producen en poco más de 2 semanas. ¿Eso a qué lleva? Pues lleva a que en muchos lugares se tengan que implementar planes de prevención contra el calor, y a partir del año 2004 se produce la mayor parte de los lugares estos planes de prevención ante el calor. En España empiezan a funcionar en el año 2004. ¿Cómo empezamos a funcionar? Bueno, pues empieza a funcionar viendo precisamente cómo aumenta la mortalidad a partir de la temperatura máxima diaria. Aunque parezca algo prácticamente increíble, pero así es. Este incremento esta definición de ola de calor, que desde el punto de vista de salud es cuando una ola de calor se produce cuando aumenta la mortalidad de forma anómala, de forma brusca, no tiene nada que ver con la definición meteorológica de ola de calor. Por lo tanto, una cosa es la meteorología con su definición de ola de calor y otra cosa es desde el punto de vista de impacto en salud, que no tienen por qué coincidir y de hecho no coinciden. Bien, nosotros en el año 2003, cuando se produce esta ola de calor, somos llamados para articular un plan de prevención que debía funcionar en el año 2004. Lo que se sabía entonces es que hay una temperatura, como veíamos antes, a partir de la cual aumentaba la mortalidad de forma brusca. Esa temperatura que, como veíamos, varía de un lugar a otro y que en Madrid era 36 grados, pero en Lisboa es 34 o en Sevilla es 40, parecía que coincidía con el percentil 95 de las series de temperatura máxima de los meses de verano. Es decir, que si yo pongo todas las temperaturas que se máximas en verano y pego un corte y dejo el 95% a la izquierda y el 5% a la derecha, parecía que esa temperatura se relacionaba con eso. Entonces, por eso el primer plan de prevención que se hace en España es a partir de lo que nosotros llamamos el percentil 95, es decir, nos calculamos para todas las capitales de provincia cuál era esa temperatura y vimos que a partir de determinados valores empezaba a aumentar la mortalidad. Y a partir de ahí se crea este plan. Por lo tanto, no importa el calor que haga. Lo importante desde el punto de vista de salud es cuánto se separa esa temperatura máxima diaria de la temperatura que nosotros hemos definido como temperatura de definición de ola de calor. Pero nosotros, cuando articulamos este plan, dijimos que no se podía pasar de 4 casos que conocíamos, que era Madrid, que era Lisboa, que era Sevilla y que era Barcelona, a decir que la gente se empezaba a morir a partir del percentil 95, sino decíamos que hay otros factores, como puedan ser factores socioeconómicos, que puedan ser factores demográficos, que tienen que influir. Es decir, no solamente es un valor de temperatura, también influye la población, también influye las características de esa población, el nivel socioeconómico. Y así empezamos a hacer publicaciones y así vimos que efectivamente, cuanto más porcentaje, por ejemplo, de mayores de 95 años hay, mayores de 65 años hay, hace falta menos calor, el percentil es más bajo. Por lo tanto, nos llevó a calcularnos para toda España cuáles eran esas temperaturas umbrales. Y, pues, por ejemplo, vimos que para Madrid en vez de 36 eran 34, para Barcelona en vez de 30,5 era 32, en Córdoba y en Sevilla seguíamos en 40,
Entonces, esto es las temperaturas que ahora mismo están vigentes en el plan del Ministerio de Sanidad español. Desgraciadamente, en Palencia no había un registro histórico de series de temperatura y no podemos calcular cuál es esa temperatura umbral. Basándonos en esto, nosotros nos hemos calculado cuál es la mortalidad atribuible al calor, a las olas de calor, mejor dicho, cuál es la mortalidad atribuible a las olas de calor los últimos años del periodo 2000-2010. Y hemos visto que en España hay un exceso de mortalidad de 1.300 muertes al año. Cada año mueren 1.300 muertes, hay 1.300 muertes por calor en nuestro país. Esto con los valores de temperatura y de mortalidad que había hasta el año 2010. Como esto ha cambiado, probablemente este número de 1.300 muertes año también cambie. Cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de calentamiento global, pensamos que las olas de calor van a ser lo único que existan, que no va a haber olas de frío. Esto no es así. Lo que se está viendo es que como consecuencia de que el Ártico se está calentando mucho más, a un ritmo casi 2-3 veces superior que al de las latitudes medias, una corriente que se llama la corriente en chorro, que es un río de aire a una temperatura de menos 20 grados, que suele circular entre los 15 y los 20 kilómetros de altitud, esa corriente en chorro, que cuando hay una fuerte diferencia de temperatura entre el Ártico y las latitudes medias suele ir siempre pues por las latitudes de Gran Bretaña o por ahí, como consecuencia de que cada vez hay menos diferencia de temperatura, esa corriente en chorro ya no va prácticamente en línea recta, sino lo que hace es tener meandros, como un río al final de su desembocadura. Esto hace que pueda ocurrir que masas de aire muy frío lleguen a latitudes como pueden ser las Islas Canarias, y producir esa caída de aire muy frío puede producir lo que se llama ahora mismo las depresiones, las gotas frías o las danas, depresión aisladas en niveles altos de la atmósfera, y traer cambios bruscos con bajadas muy importantes de temperatura, lo que se llaman las olas de frío, o por ejemplo el caso de este invierno pasado de la borrasca Filomena. Por lo tanto, las olas de frío no van a desaparecer. Actualmente la mortalidad asociada al frío son 1.100 muertes al año, es decir, un valor muy similar al de la mortalidad por calor, por olas de calor, que como hemos visto era de 1.300 muertes al año. Además, como consecuencia de que se han implementado planes de prevención, como consecuencia de esa cultura del calor, como consecuencia de las mejoras socioeconómicas y sanitarias, estamos viendo que el impacto del calor está bajando. En España ha bajado de un 14% de incremento de mortalidad por cada grado en que se separaba esa temperatura máxima diaria de la temperatura umbral, es decir, prácticamente de un 14 a prácticamente un 2%, es decir, una bajada brusca, muy importante. Sin embargo, en el frío no se ha observado eso. El efecto del frío se ve que se está manteniendo prácticamente constante. ¿Qué va a ocurrir en el futuro en relación al cambio climático, en relación a las olas de calor? Bien, pues depende de nosotros, depende de lo que se llama adaptación. Si esta es la gráfica, la primera, nos estamos centrando, esta sería la parte de la mortalidad asociada al calor, es decir, la parte en la que cada vez es menos probable. En este caso sería que se produzca una ola de calor. Si aumentan las temperaturas, ya la probabilidad ya no será esta cuña pequeña, sino que será toda esta cuña más grande. Pero ¿qué ocurre si a medida que aumenta la temperatura, también aumenta ese valor a partir del cual se empieza a morir la gente por calor? Me explico, por ejemplo, si estamos hablando que en Madrid son 36 grados y la temperatura ha subido 2 grados, ¿qué ocurre si en vez de empezar a aumentar la mortalidad a 36 grados, aumenta y esa temperatura de disparo de la mortalidad por calor son 38 grados? Pues estaremos que precisamente se producirán las mismas olas de calor. Eso es lo que nosotros llamamos adaptación al calor. La adaptación al calor se produce cuando el incremento de la temperatura de definición o de mínima mortalidad de definición de ola de calor aumenta al mismo ritmo que lo está haciendo el incremento de la temperatura por cambio climático o por calentamiento global. Si nosotros conseguimos eso, no habrá más olas de calor. Y si conseguimos esa adaptación, tampoco habrá más muertes por calor. Por ejemplo, en España, la temperatura máxima de los meses de verano, la media, en el periodo 2000-2009 ha sido 28,7 grados.
pero va a subir hasta 33,6 en el periodo 2051-2100, o sea que pasaremos de las 428 olas de calor en el periodo de referencia a prácticamente 2.300 olas de calor, 2.200, es decir, se multiplicará prácticamente por 5 esas olas de calor, y eso tendrá como consecuencia un incremento de la mortalidad asociada al calor, es decir, pasaremos de las prácticamente 1.300 muertes año que hay a 12.000 muertes año en el 2051-2100. Ahora bien, si conseguimos adaptarnos, es decir, si conseguimos que esa temperatura suba al mismo ritmo, esa temperatura de definición de ola de calor suba al mismo ritmo que lo está haciendo la temperatura en España como consecuencia del calentamiento global, en vez de esas 12.000 muertes nos quedaremos en prácticamente las mismas, en torno a las 1.000 muertes al año. La pregunta que ahora nos hacemos es, ¿pero esa temperatura de definición de ola de calor o de mínima mortalidad está subiendo? ¿Nos estamos adaptando? Bueno, pues un reciente estudio en el que acabamos de terminar, estamos viendo que sí, que cada vez hace falta más calor para que la gente empiece a fallecer por calor. Por ejemplo, en esta gráfica se ve como en el periodo 83-88 se ha pasado en Madrid de 28 grados a 30,3. Esa sería la temperatura de mínima mortalidad. ¿Esto solo ha ocurrido en Madrid? Pues no, estamos viendo que nos estamos adaptando, por ejemplo, en Córdoba, a un ritmo de 1,8 grados por década, en Badajoz a 0,6 grados por década, y luego hay otros lugares, por ejemplo en Valladolid, que no solamente no nos estamos adaptando, sino que cada vez hace falta menos temperatura para que la gente comience a fallecer por calor. Es decir, tenemos unas ciudades, unas provincias que sí estarían adaptadas al calor, que serían las de la parte superior de esta gráfica, y otras que pues no se están adaptando: Valladolid, Ciudad Real, Zaragoza, Madrid, Cáceres, León. Por lo tanto, ¿esto para qué sirve? Pues sirve precisamente para hacer unas mejoras en infraestructuras, unas mejoras socioeconómicas, unas mejoras a nivel sanitario, precisamente en aquellos lugares en los que vemos que no se están adaptando al calor con las medidas que se están realizando en la actualidad. Esto es uno de los temas de los que estábamos hablando en relación al cambio climático y de las olas de calor. También decíamos que como consecuencia de la producción de esas olas de calor, como consecuencia de ese cambio climático, bueno, pues se están produciendo cada vez una menor posibilidad, de tener acceso al agua. Pasar de lugares de sequías e inundaciones, pasar de lugares anegados por el cambio climático a pasar a lugares en los que prácticamente no llueva, pasar a lugares en los que haya incendios forestales. Todo eso está teniendo como consecuencia una pérdida de biodiversidad. Y todo eso está teniendo como consecuencia de que haya una sobreexplotación de la productividad agrícola, que cada vez haya una menor productividad agrícola y ganadera. Se hablaba que 1/3 de la alimentación mundial puede verse afectada por el cambio climático en 20-30 años, por lo tanto, problemas de hambre. Esos problemas de hambre lo que van a hacer es que aumente la pobreza y que se produzcan más conflictos bélicos, y por lo tanto que haya las migraciones que nosotros llamamos por el clima. Ahora mismo hay más desplazados por el clima que desplazados por los conflictos bélicos. Estamos hablando que habría unos 7 millones de desplazados por el clima, según datos del 2019, frente a 3,5 millones desplazados por los conflictos bélicos. Por lo tanto, ese va a ser, desde nuestro punto de vista, el principal problema en relación al cambio climático, porque todos estos refugiados climáticos lo que van a hacer es llegar a los países ricos, a las grandes ciudades, y en esas grandes ciudades se va a producir lo que se llama una mezcla biológica. Va a haber personas con enfermedades que se pongan en contacto con personas que no tienen enfermedades, y además estos desplazados climáticos se van a ver van a ir a esos países ricos, a las ciudades donde se dan los mayores problemas en relación a la salud ambiental. En estos importantes lugares lo que se va a producir es
un aumento de estas enfermedades relacionadas pues, con contaminación atmosférica, con aumento de temperatura, como luego veremos. Además, el cambio climático lo que está produciendo es una modificación de donde se produce lo que nosotros llamamos los vectores, es decir, lugares en los que antes prácticamente no había mosquitos, ahora como consecuencia de esta subida de temperatura, pues se van a producir, ya hay enfermedades transmitidas por vectores que ya se están dando en nuestro país. Estamos hablando del chikungunya, estamos hablando del dengue, estamos hablando del West Nile, o sea, la fiebre del Nilo Oeste. Es decir, esto lo que está produciendo es que cada vez haya mosquitos, el mosquito tigre, el Aedes aegypti, es decir, mosquitos que antes no se daban en nuestras latitudes, empiecen a existir. Además, como veíamos antes, uno de los principales problemas asociados también, que más van a afectar a los lugares a las grandes ciudades, es la contaminación atmosférica, por dos motivos. El cambio climático lo que está produciendo es una mayor persistencia de las situaciones anticiclónicas. Esas situaciones de estancamiento hacen que sea más difícil la dispersión de contaminantes. Además, esa mayor insolación lo que hace también es que aumenten las concentraciones de contaminantes como, por ejemplo, el ozono. Es decir, menor dispersión de contaminantes, aumento de NO2, y de PMs, partículas materiales, porque no se van a poder difundir, y también aumento de contaminantes como el ozono como consecuencia de esa mayor insolación. Esto, desde el punto de vista de la salud, tiene un efecto clarísimo. Estamos acostumbrados a hablar siempre de contaminación y mortalidad. Siempre que se habla de contaminación se dice, hay en España a corto plazo 10.000 muertes al año asociadas a contaminación atmosférica, o 30.000 si hablamos en vez de a corto, hablamos ya también incluyendo el largo plazo. Pero la mortalidad sería lo menos importante desde el punto de vista de la contaminación atmosférica, sería el pico de esta pirámide. Por debajo de esta pirámide hay muchísimas enfermedades, muy graves algunas, relacionadas con la contaminación atmosférica. Por ejemplo, la contaminación atmosférica está detrás del cáncer de pulmón, lo dice la IARC, la administración que se dedica a estudiar el cáncer. Está relacionado, como decíamos, con cáncer de pulmón, con cáncer de mama. Hay estudios que también lo relacionan con cáncer de vejiga, con cáncer de aparato digestivo, pero también la contaminación atmosférica se relaciona con enfermedades neurodegenerativas. Hay estudios que relacionan las PM con Parkinson, Alzheimer, demencia y también con enfermedades cardiovasculares y respiratorias, no solo respiratorias, también cardiovasculares. La contaminación atmosférica química también se relaciona con diabetes y se relaciona con obesidad, se relaciona con los partos prematuros, con el bajo peso al nacer, se relaciona con problemas de desarrollo cognitivo en niños, se relaciona con ansiedad y depresión, y se relaciona con otras patologías que nosotros decimos que son menos importantes, pero que producen graves molestias. Estamos hablando de aumentos de casos de alergias, de aumentos de casos de bronquiolitis, de enfermedades de infecciones respiratorias agudas, neumonías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el cambio climático tiene también un importante efecto en el aumento de la contaminación atmosférica, el aumento de las alergias, como consecuencia de ese mayor poder alergénico que se produce entre PM2,5 y el polen. Todo esto tiene como consecuencia, como veíamos antes, aumento de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, neurológicas y un impacto claro en los días o las horas de trabajo perdidas. A su vez, el cambio climático tiene un claro efecto en la salud mental. Hay estudios que están relacionando precisamente el aumento que se produce como consecuencia de este cambio climático, como consecuencia de este aumento de las enfermedades de transmisión relacionadas con contaminación atmosférica, enfermedades neurológicas, con el aumento de las sequías. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no solamente son impactos físicos, sino que también son impactos mentales. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que si el problema de la contaminación
del cambio climático, es un problema global. Lo que tenemos que darle son respuestas globales. Es decir, si estamos viendo que cuando entra, por ejemplo, en España polvo del Sáhara, se produce un aumento de las olas de calor, un aumento de las concentraciones de PM, un aumento de las concentraciones de NO2, un aumento de las concentraciones de ozono, un aumento de la sequía, un aumento de los incendios forestales, no tiene sentido hablar solo de planes de prevención anti-olas de calor. Tendremos que hablar de planes de prevención que agrupen todos estos factores relacionados con el cambio climático y que ocurren en un mismo lugar y al mismo tiempo. Por lo tanto, nosotros abogamos por la existencia de planes integrados de contaminación atmosférica, de planes integrados frente a los impactos del cambio climático. Por último, ya para terminar, decir que cada vez queda menos para que empecemos a tomar medidas drásticas. Como estamos viendo, la mitigación, es decir, reducir emisiones, que es, digamos, lo más importante que se está realizando hasta el momento, parece que no va a ser suficiente. Por lo tanto, abogamos por la adaptación. Hay que aumentar las medidas de adaptación para minimizar en lo posible los impactos del cambio climático en la salud que se están produciendo desde hace décadas. Y por mi parte, y nada más. Este es mi correo electrónico, pues si alguien quiere algún artículo, alguna aclaración, y este es nuestro Twitter en el que subimos todas las noticias en relación a cambio climático y salud. Muchas gracias por su atención.